cómo estaba el país económicamente en el momento del golpe de Estado. Claro. Y estaba complicado, porque nosotros habíamos tenido un gobierno democrático que fue interrumpido por el gobierno militar, que era el gobierno primero fue de Cámpora, el que ganó fue Cámpora. Sí. Después, bueno, Perón quiso asumir y duró poco tiempo, estaba enfermo y se murió, y entonces lo sucedió la vicepresidenta, que era su esposa, Isabel Perón. Entonces, siendo presidente Isabel Perón, ya se había implementado un plan de ajuste, que el ministro de Economía era, que se murió no hace tanto, un señor llamado Celestino Rodrigo. Fue un plan de ajuste durísimo que se llamó el Rodrigazo, ¿no? Un poco similar a lo que se venía diciendo con el Cordobazo y todo eso. Eso implicó un ajuste general de la economía fuertísimo, digamos, hubo grandes aumentos de precios, bueno, todo eso que nosotros tenemos una gran práctica en la Argentina: inflación, ajuste de salario, comienzo de la desocupación, etcétera, etcétera. Entonces, eso también trajo mucho mal humor de todos los sectores, pero sobre todo de los sectores medios, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época yo era mis primeros trabajos como estudiante, yo era estudiante universitario en el momento del Rodrigazo, y me acuerdo que llegué a ganar $30, $40 por mes. Era una cosa así, el ajuste fue dramático. Y bueno, y eso generó una inflación altísima. Cualquier similitud con la actualidad, la casualidad, con escasez de productos, uno iba al supermercado, los electrodomésticos faltaban, bueno. En ese contexto de mucho desacuerdo por parte de la clase media acerca del ajuste que se llamó el Rodrigazo, el plan económico, viene el golpe de Estado, que ya más o menos todo el mundo preanunciaba todos los días cuándo iba a venir. Había habido un golpe de ciertos sectores de la Fuerza Aérea ya. El golpe fue en marzo del 76 y en diciembre del 75 ya había habido un pregolpe, digamos, donde era más o menos voz populi que se venía el golpe, ¿no? En ese contexto viene el golpe de Estado y asumen las fuerzas armadas, las tres fuerzas: Fuerza Aérea, Ejército y la Marina, con Macera, Videla y Agosti a la cabeza, y quien preside el gobierno es Videla. Ahí lo que se hace es lo que los economistas llamamos el típico ajuste liberal. Es decir, que el típico ajuste liberal implica que vos vas a ajustar todas las variables significativas de la economía, es decir, vas a ajustar precios, vas a ajustar el gasto fiscal, es decir, el Estado va a tratar de gastar menos, va a haber ajuste de salarios, porque en el contexto de Isabel Perón había, como hay en ese momento, muchos reclamos de aumentos de sueldos, y había paritarias en ese momento, como las hay ahora, y los gremios pedían mucho más allá de las posibilidades. En ese contexto se da el golpe de Estado, y por supuesto el nuevo gobierno, como gobierno de facto que era, desconoce todos los acuerdos sindicales y empieza el ajuste salarial, generando cierta desocupación, no tanta desocupación como hubo después en la época de Menem, digamos, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y bueno, y comienza todo este verso que después lo lleva adelante Menem, en realidad, que es lo de las privatizaciones, de las empresas del Estado, de que achicar el Estado es agrandar la nación. Después, cuando viene toda la crítica a Videla sobre la cuestión de los derechos humanos, el eslogan del gobierno era "somos derechos y humanos", ¿no? Mientras desaparecieron miles de personas. Y también era achicar el Estado y desagrandar la nación. Entonces comienza todo un plan con Martínez Leo como ministro de Economía, y típicamente estos planes lo que hacen es, aparte de ajustar salarios, precios, ocupación y todo esto, ir a negociar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para lograr préstamos.
y hay una gran apertura de la economía, digamos, en ese sentido, ¿no? Empiezan a llegar muchos préstamos al país y, por supuesto, comienza, digamos, una de las tantas etapas que después hemos vivido en el país de flujo de dólares y la gente recibiendo dólares y queriéndose ir a Miami a comprar y todo esto. Creo que empieza con Martínez de Oz, no para nunca, porque, bueno, de hecho hoy estamos viviendo, pese a que hay control cambiario, cepo cambiario, aunque a la presidenta no le gusta el término, la gente también está como loca tratando de salir a comprar cosas en dólares y qué sé yo, toda esa cuestión que tenemos nosotros con el dólar. Y bueno, y ahí con Martínez de Oz se da este comienzo de la privatización, de los ajustes, de la intervención. Y ahí es el comienzo de la abultadísima deuda externa, ¿sí? Porque cuando Isabel Perón deja el gobierno por el golpe, el país tenía nada más que 7.000 millones de deuda externa. Cuando lo dejan los militares ya andaba por los 63.000. El efecto militar en cuanto a deuda externa fue muy impactante, digamos, ¿no? Porque todo esto de que tenemos dólares se hacía a través, digamos, de una gran endeudamiento externo, porque también era un momento, por eso digo que a veces los países se piensan que las cosas se hacen solos, y en realidad no. Era un momento en que había aumentado mucho el precio del petróleo, como estamos viviendo también ahora, y había mucha liquidez mundial, es decir, había dólares que fluían. Entonces acá, con la reforma financiera que hizo Martínez de Oz, los dólares venían y ganaban un montón de dinero en dólares, con depósitos a plazo fijo en dólares, hizo toda una reforma bancaria grandísima, y por lo tanto habría una gran afluencia de dólares. Lo mismo que pasó con la convertibilidad de Cavallo. Cavallo es el seguidor del plan de Martínez de Oz, en realidad en la etapa democrática, pero digamos, los signos fueron exactamente lo mismo, la privatización, el endeudamiento externo, etcétera, etcétera. Y la gente, mientras afluyen los dólares, no se da cuenta que eso es deuda externa. Lo vive como que bárbaro, puedo ir al exterior, puedo gastar, tengo todo en términos dólares. Y yo creo que ahí es el comienzo de la mentalidad dolarizada argentina, ¿no es cierto? De cuando se dice acá, ¿por qué la gente quiere dólares? Un país con una historia de inflación tan alta y donde la moneda nacional lo ha hecho más que hacerse bolsa cada 2 por 3, es lógico que la gente en economía haga lo que se dice el efecto refugio. Yo me refugio en una moneda fuerte, que es el dólar. Y esta etapa de Martínez de Oz es precisamente el comienzo de esa mentalidad argentina muy dolarizada, que no ha parado nunca en realidad, que por supuesto profundizó Cavallo, después que Cavallo fue ministro de Menem, de la Alianza, no se sabe si alguna vez no volverá a ser, porque este país viejos fantasmas, siempre estábamos con esas cosas. Y bueno, después por supuesto vino la gran devaluación, porque el país ya tenía que sincerar su deuda externa, estos ciclos que tiene la Argentina de deuda, vivimos como en Estados Unidos, volvemos, nos endeudamos, ajustamos, privatizamos, etcétera, etcétera. Son como ciclos que lo que estoy segura dejan es cada vez más empobrecimiento de la sociedad. Eso estoy absolutamente segura. Entonces empieza a tener problemas Martínez de Oz y después de 3 o 4 años de gestión tiene que renunciar, dejar el cargo, y viene otro señor que se llamaba Lorenzo Sigó, que establece lo que se llamaba la tablita, ¿no? Que era como una devaluación preanunciada, es decir, este mes vamos a devaluar 10%, el mes que viene el 20%, ¿no? Que por eso la gente lo llamaba la tablita. Y bueno, hubo otro fracaso, unido a que después a los militares se vuelven locos, como no eran muy cuerdos nunca, digo, pero terminan más locos que antes, y hace la guerra de las Malvinas. Entonces la guerra de las Malvinas significó comprar armas, comprar barcos, comprar una gran deuda externa, que nunca tampoco se le dijo en estos términos al país. Entonces cuando asume Alfonsín, el país tenía una deuda externa horrorosa, es decir, la generada por el plan Martínez de Oz más lo que había dejado la guerra.
que era un endeudamiento externo impresionante. Y en ese contexto de realmente muchísimo endeudamiento, empieza la gestión de Ana Alfonsín, digamos, ¿no? Cuando los militares pierden la guerra, se acabó. Esta es una democracia que la verdad que la ganó la guerra de las Malvinas, porque no es que la gente pedía democracia ni nada por el estilo, sino que fue tal el fracaso de los militares gobernando, que bueno, y en ese contexto comienza una frágil democracia, porque era un contexto económico realmente muy difícil el de Alfonsín, porque tenía un gran endeudamiento externo, ciertas cosas con todo el Congreso en contra, con lo cual no podía avanzar en ciertas leyes económicas, y ahí tiene otro, ya cuando viene la democracia se da otra gran crisis de la deuda externa.